Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a todos, buen día a los que nos siguen diariamente. Yo les agradezco un montón a todos nuestros ya fieles seguidores, que son afortunadamente una larguísima lista de gente con muchísimas inquietudes, nos van preguntando un montón de cosas. Ya nos vamos haciendo amigos con muchos de ustedes, vamos compartiendo nuestro Messenger a través de Facebook. Bueno, cantidad de inquietudes. Le agradezco un montón a Darwin, a Arlet, un montón a Magdalena. A ver, estoy de memoria, ¿no? Estoy tratando de recordarlos de memoria. Hay un montón, a Ana, Ana Medina, tantos, Alberto, Gabriel, Gabriel Bianchi, Horacio Benner, ¿qué más? Blanca, pero todo de memoria, estoy diciendo todo de memoria. La lista es gigantesca realmente, gigantesca. Yo les agradezco un montón y siempre surgen preguntas, inquietudes, y entre las inquietudes que se van reiterando, que son un común denominador, está planteado el tema de la LUC, evidentemente. El tema de la LUC está generando, por un lado, y creo yo que es en una porción importante de la población, está generando mucha bronca, mucho descontento en cuanto a que se ponga en tela de juicio, se ponga en este brete al país de ir rumbo a un referéndum, cuando la mayoría de los uruguayos votó por este cambio en lo institucional. Pero un cambio que no es disruptivo, sino que este cambio toma tradiciones republicanas del país y las tuvo que ayornar, las tuvo que actualizar en un montón de aspectos. En el tema de la seguridad pública, con mayores atribuciones a los funcionarios policiales, por ejemplo, pero a su vez también agregó algunas figuras delictivas que vienen en consonancia con esa atribución, con esas atribuciones, con esas mejoras de la atribución operativa. ¿Por qué? Porque empieza también a justificar desde el punto de vista conceptual, conceptual penal, como Estado, que esas atribuciones son dignas, bueno, de mayor seguridad. Y entre ellos está, por ejemplo, el delito de la resistencia al arresto. ¿Por qué comento esto así de primera? Porque veo, por lo general es un común denominador dentro de la izquierda organizada, como yo le llamo, que es mentir. Ellos mienten mucho y mienten elaborando un relato que se transforma en una consigna, y esa consigna después es el caballito de batalla de una campaña X. En este caso, una campaña política furibunda, masificadora, en contra de 135 artículos. Y plantearon que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, mentía cuando decía que si se quitan estos 135 artículos por derogación, bueno, va a haber una suelta de presos. Decían que eso es imposible, que no puede ser. Bueno, mienten, diciendo que el ministro es mentiroso. ¿Por qué mienten? Porque en el derecho penal, ahora seguramente lo va a confirmar el doctor Schipani, que ya está con nosotros y a quien le agradecemos un montón, y por supuesto en calidad de abogado, el derecho penal tiene un principio que se llama el principio de benignidad. Se aplica la ley más benigna y con efecto retroactivo, con efecto retroactivo. Por lo tanto, aquellos que hoy por hoy estén en condición de presos o hayan perdido la libertad por resistencia al arresto, por ejemplo, si se derogara la ley, en el momento en el que esas personas fueron presas por esta ley, si se deroga esta ley, bueno, quedan sueltos, quedan libres, porque se aplica la ley más benigna, la anterior. Así respecto, por ejemplo, al incremento de penas. Vamos a ir a un ejemplo bien gráfico y que no es real, pero para que lo entendamos. Si nuestro Estado decide por una nueva ley que la pena mínima del delito de rapiña es de 15 años, no estaría mal, ¿no? Tenemos una benignidad de pena, y la máxima es de 25, pero la ley anterior decía que era de 10 la mínima y de 20 la máxima. Si se derogara esa ley, queda la pena anterior. Entonces las personas que ya cumplieron los 10 años quedan sueltos, quedan libres, porque ya cumplieron la ley más benigna. Por eso habla el ministro de que se haría una especie de corralito, o que sería una especie de, bueno, de suelta de presos automática. Felipe, ¿cómo te va? Bienvenido. Rubén, un placer estar en contacto contigo y con tu audiencia. Es así como tú decías, el principio de la retroactividad de la ley más benigna, Exacto. que claramente si se derogan algunas disposiciones penales de la LUC, generaría, entre otras cosas, más allá de que se bajen penas de Ujú. muchos, bueno,
privados de libertad, también supondría dejar en libertad a presos, ¿no? Que han sido procesados a partir de disposiciones penales que prevé la ley. Así Claro, es. claro, exacto. Y ahí, bueno, se daría una contradicción tremenda en el sistema carcelario, en el sistema judicial. Como tú decís, gente que estuviera procesada en esos tiempos, se quitaría esa prisión preventiva de pronto, ese tipo de cosas. ¿Qué tema de las interpelaciones, Felipe? Yo hablé con Conrado la semana pasada, hablamos con el diputado también Subía, interpelaciones que en gran medida resultan infundadas, ¿no? Se interpeló a un ministro del Interior y al ministro de Defensa. Ministro del Interior porque una persona se fugó y esa persona después volvió a estar presa, ¿no? Se la volvió a encontrar y se la puso presa de nuevo. Y por el caso de un bullying también en un establecimiento carcelario, bueno, esos fueron, parece, los motivos que determinaron una interpelación. No sé qué opinas tú de eso. Claramente, Rubén, el Frente Amplio y sus aliados del PIT-CNT están en una embestida de generar conflictividad previo a la votación del referéndum sobre la luz. Esa es la actitud que está asumiendo el Frente Amplio, que está asumiendo el PIT-CNT, lo hemos visto con el paro absurdo en el puerto de Montevideo de 3 días, ¿no? Desde la década del 90, en Mm, que se sancionó la ley de puertos, no se había conocido un paro de 3 días que paralizara el puerto. Y lo mismo está pasando con UPM, con Acodic y con otros conflictos que se están desarrollando. Y mm, en el plano político, parlamentario, bueno, tuvimos 2 interpelaciones, el martes y el jueves, pero me da la impresión de que fueron por lana y salieron esquilados, ¿no? Porque realmente la interpelación del martes, el ministro Heber respondió muy bien. Y nosotros decíamos de que el planteo de renuncia que hace el Frente Amplio, bueno, deja en evidencia el poco sustento del planteo que se hizo en la interpelación. Y yo mm, decía, medio en broma, que Heber seguramente a partir de ese pedido de renuncia había ingresado en el libro Guinness de los récords, porque mm, es el primer ministro del Interior en cuya gestión se ha bajado drásticamente el delito, ¿no? Y él aportó datos nuevos el pasado mm, martes, al que se le pide la renuncia, ¿no? claro, Y lo hacen los mismos que durante los gobiernos del Frente Amplio sostuvieron al ministro del Interior, donde más se aumentó el delito en la historia del país, ¿no? Porque claro. eso es lo que hay que decir. Este gobierno ha logrado algo que parecía prácticamente imposible, que es Ujú, bajar drásticamente el delito. En 2021, este primer semestre del 21, en comparación con el 20, hay una baja del 20% de los homicidios, del ujú, 25% de las rapiñas, en relación al 2020, pero en 2020, en relación al 2001, hay otro tanto de bajas. O sea que estamos francamente en un proceso de combate eficaz al delito, ujú, al que obviamente contribuyó enormemente la LUC, ¿no? Que claro, es el marco legal por el cual la policía se siente mucho más respaldada para actuar, ujú, y bueno, y la propia gestión del Ministerio del Interior. Entonces, claro, es absurdo que en este contexto, lo mismo que sostuvieron 10 años a Bonomi, mm. le planteen la renuncia al ministro Heber, ¿no? Sí, sí, eso resulta realmente insólito, insólito, ¿no? Y hay un correlato también respecto a los instrumentos de la luz, Felipe, y es, además de la baja de los delitos, también ya debe haber una estadística importante de la incautación de droga, que antes no veíamos. Absolutamente. Y que Es también es aplicando la LUC, ¿no? Porque es con la atribución policial de la detención al sospechoso, por ejemplo, y también la revisión de esa persona, ¿no? El famoso cacheo, totalmente. digamos. Por revisión, el ministro decía en la interpelación que varias incautaciones importantes. Estamos hablando de cientos de kilos, ¿no? De droga. No estamos hablando de un menudeo, de incautación de 10 lágrimas, sino que hablamos de 400, 500 kilos y de varias drogas, incluso de éxtasis, que fueron realizadas justamente en esos operativos de detención a sospechosos y de revisión, ¿no? De sus pertenencias personales y del coche, de pronto. Eso también hay que destacarlo. Como tú decís, un récord Guinness para un ministro que, bueno, viene en un proceso muy, muy, muy bueno, muy positivo de baja del delito,
que es novísimo como ministro, que tuvo que necesariamente asumir esa cartera según el presidente así lo determinó, porque falleció el ministro anterior, lamentablemente, Jorge Larrañaga, que fue, digamos, el mentor de esta estrategia del Ministerio del Interior que se sigue llevando a cabo a través del mismo equipo, y es increíble que interpelen quienes sostuvieron a modo de una especie de emperador o faraón de nuestra seguridad pública durante 12 años. Que cuando uno repasa, está bueno decirlo, ¿cuál fue la experticia previa de Bonomi para ser ministro del Interior y sostenerse tanto tiempo en el poder? Paradójicamente Ninguna. fue matar por la espalda a policías, por ejemplo, ser un preso por ser un sedicioso en su momento. Ninguna. ¿Cuál fue? ¿Qué experticia, qué capacitación tenía previa? ¿Y cuál fue incluso el resultado para que durara 12 años? ¿Qué resultado tan elogioso podemos hacer de su, de su administración al frente del ministerio para que estuviera 12 años, siendo interpelado varias veces por los desastres de seguridad que teníamos? Y bueno, esta misma gente, que incluso con el ministro que vimos que se fue caminando por la cárcel central Morábito, ¿no? Buscado por la Interpol y ya con un pedido de extradición para Italia, uno de los más peligrosos delincuentes del crimen organizado en Italia y en Europa, vinculado a la 'Ndrangheta. Bueno, todo eso hay que también evaluarlo. Bueno, ese fue supuestamente el motivo de la interpelación, la fuga de este recluso Pereira, que fue apresado a los pocos días, ¿no? Realmente Cambiamos figuritas, ¿no? careció. Cambiamos ¿Cómo? figuritas. Cambiamos figuritas, es la lógica. Terrible. Pero a ver, lo que se hizo cuando se escapó Moravito, la oposición en aquel entonces, que integrábamos quienes hoy estamos en el gobierno, llamamos al ministro a la Comisión de Seguridad como corresponde. Estos temas Claro. menoscaban el instituto de la interpelación. Y bueno, la interpelación del jueves fue realmente un baile. Yo hace tiempo, y hace tiempo que no veía una interpelación en donde un ministro le pasara el trapito como le pasó Javier García a Gerardo Núñez, ¿no? Fue Ujú, realmente hasta por momentos era un abuso, ¿no? Pues ujú, realmente estuvo brillante. Hubo otra interpelación por un motivo que no amerita ninguna interpelación, porque la compra de los dos Hércules se ajustó a derecho, lo terminó reconociendo Núñez, ujú, este, fue una compra autorizada por el Tribunal de Cuentas de la República, fue una compra conveniente porque se compraron aviones que están en plena capacidad de uso, que son muy ujú, eficientes para las tareas de las Fuerzas Armadas y a un precio mucho, mucho más razonable que el que planteaba el Frente Amplio, ujú, ¿no? Que planteaba, bueno, alquilar un avión a una empresa a un costo mucho más alto. Aquí conseguimos dos aviones a 12 ujú. millones de dólares, cuando en plaza estos aviones cuestan 100 cada uno. Sí, Pero bueno, el ministro claro. realmente dio cátedra, ¿no? Ujú, ujú. Y nosotros en Entonces, algún momento de la interpelación le pedimos en términos bélicos al miembro interpelante que se rinda, porque claro. realmente fue un abuso, ¿no? Lo de Javier García. Sí, yo te escuché en un momento y te decías que estaba agotada su batería. Era como haber entrado a una guerra que ya estaba perdida de antemano, prácticamente, ¿no? Se Este, quedó sin munición, se le Sin quemó la municiones, pólvora. ahí está, ahí está. Más clásico que yo. Se quedó sin municiones. Este, Felipe, el tema de los aviones es increíble, porque cuando yo evaluaba ciertas cosas, y dije, no estoy en lo correcto, porque esos aviones son los que permitieron que todos estemos vacunados, por ejemplo. Totalmente. Ujú, Fueron los aviones que se usaron para ir a buscar los ultrafreezer a Miami, ¿no? ujú, Para albergar a las vacunas Pfizer. Fueron ujú, los aviones que permitieron la distribución de las vacunas. Pero claro, además, el Frente Amplio no tiene ninguna autoridad para hablar de compras de aviones. Todos recordamos la compra que hizo el expresidente de la República, Tabaré Vázquez, al amigo, ¿no? Que le compró un avión presidencial, ¿no? sí, sí, sí. Carísimo, Ujú, carísimo, mucho más caro de lo que era el precio del mercado, ujú, que después, bueno, se revistió de avión multipropósito para traslados sanitarios, pero que terminó siendo un avión presidencial, gasto observado por el Tribunal de Cuentas, porque fue una compra a un mm, particular, claro. este,
El diputado Servini hablaba también de que el Frente no tiene buenos antecedentes en temas aeronáuticos, y Ujú. recordaba a Pluna, y recordaba a las U. Claro. Este, en fin, yo Un creo que aeropuerto fueron. sin radares y sin señalizadores electrónicos de los que tiene que tener, ¿no? Es decir, qué tema, La ¿no? gente no es tonta, Rubén, la gente no es tonta, la gente observa lo que está pasando, se informa, y yo creo que el Frente Amplio está quedando en evidencia de que claramente está en una campaña de poner palos en la rueda al gobierno, Ujú. de no dejarlo instrumentar sus políticas, de entorpecer el normal funcionamiento del país. Y bueno, y esas cosas yo creo que a la larga se penalizan, Mm. ¿no? Sí, Porque sí, no se está actuando como una oposición responsable que marca las discrepancias donde claro. verdaderamente amerita hacer algún cambio, sino que le está pegando a todo lo que se mueve, ¿no? Y bueno, y pasan estas cosas que Ujú, se llevan después una viaba terrible en la ujú. interpelación de García y también la de Herr. ¿Cómo se nota que hay un contexto de hostilidad para con el gobierno, como tú decías? Ese contexto que se lo ve en el puerto, ese paro récord Guinness de 3 días, en plena zafra de exportación, que es una zafra importantísima para el país, multimillonaria para el ingreso de divisas, era exportación de carne a China, qué casualidad, además en el trámite de un TLC con China. Bueno, todos los problemas que están ocurriendo en UPM2, también con el tema de la cementera, ¿no? Bueno, también haciéndose ahí un montón de problemas. Y por otro lado, vemos que un tiempo anterior el presidente fue o pretendió ser sojuzgado por el dictador cubano respecto a la LUC también, con un informe que está en la línea de lo que el Frente Amplio plantea, es un informe vacío, propagandístico, que no tiene ninguna argumentación válida para descalificar la LUC, cuando habló del paquetón o el paquetazo, no sé qué, Díaz Canel. Sí, hay todo un contexto que a mí, yo vuelvo a repetirlo, lo percibo como que son fuertes vientos del foro de San Pablo, ¿no? Hay fuertes vientos foristas desestabilizadores, en la región inclusive, pero en Uruguay se manifiesta de esta manera. Pero las cosas le salen mal, porque vos fijate que en el medio de este contexto, Mm. la semana pasada aparece la encuesta de facto, ¿no? De Botinelli, que dice que la popularidad del gobierno del presidente de la República crece, ¿no? Y está en 61%. 61%, ¿no? Un año y Mm, medio después de asumir y mm, administrando una situación compleja como la de la mm, pandemia. ujú. Entonces, yo creo que la Sí. gente no es tonta, la gente valora lo que está haciendo el gobierno, todo lo que se hizo para tratar de salir rápidamente de esta situación y Ujú, cómo ya se está pensando en la etapa post-pandémica. claro, Eh, claro. Creo que esto que está haciendo el Frente con sus aliados sociales va a terminar siendo un boomerang. Y yo Ujú, confío en que la ciudadanía, de modo categórico, va a respaldar la ley de urgente consideración, porque es una forma no solo de respaldar un articulado que es muy bueno, ujú. sino también es una forma de respaldar y ratificar un rumbo que el país tomó en noviembre del 2019, un rumbo de cambio, de transformación, que obviamente desde el Frente Amplio y sus aliados quieren frenar y revertir. Claro, claro. Y que le otorga mayor credibilidad al país, ¿no? Eso se nota en el contexto internacional. No solo por las intervenciones de nuestro presidente, sino además porque Uruguay se plantea como un país más fortificado institucionalmente a través de esta ley, muy amplia, que corrige un montón de aspectos. Yo lo decía al comienzo de tu nota, corrige un montón de aspectos de nuestro Estado como república, como Estado de Derecho, ¿no? La seguridad pública ni que hablar, el tema financiero también, ¿no? La regla fiscal es muy importante. Felipe, ¿qué novedades hay de acá en más ahora en corto tiempo, en materia legislativa, por ejemplo? Bueno, ahora se está terminando de aprobar la rendición de cuentas en el Senado de la República. Hay algunos proyectos que se están tratando en la Cámara de Diputados. Mañana tratamos un proyecto bien interesante para darle un alivio tributario a los comercios de la frontera, ¿no? Que Ujú. realmente sufren las diferencias de precios Sí, con los países vecinos, fundamentalmente, bueno, con con Argentina, Argentina, que ¿no? tiene un Un atraso cambiario precio brutal. Sí, sí. absolutamente deteriorado, bueno, y con Brasil también.
Esa Sí. creo que es una buena iniciativa. Ujú, Pero yo diría que cuanto más cerca estemos del referéndum, la actividad política va a estar centrada en la defensa del referéndum y desde el Partido Colorado y los restantes partidos de la coalición estamos intensificando la actividad. El ujú, viernes pasado tuvimos una muy buena charla con Pablo da Silveira y con ujú. la secretaria del CODICEN sobre los cambios en educación, y este próximo viernes ya invitamos a todos los oyentes a una charla que vamos a tener sobre la seguridad y la LUC, con Ujú, un panel de lujo integrado por Gustavo Subía, ujú, por Andrés Ojeda y por el doctor Rachetti. ujú, A las 19 horas en la Casa del Partido Colorado están todos invitados. Y después tenemos planificado a nivel del Ejecutivo de Montevideo distintos eventos en ujú, los municipios, actos, recorridas por las ferias, ujú, dialogar con la gente. ujú. Yo creo que vamos a ganar el referéndum y va a ser para el gobierno, bueno, un impulso para seguir profundizando las transformaciones que se plasmaron en la ley. Es paradójico, ¿no? Por un lado va a detener al sistema político en este tema, pero por otro lado, si se ganara el referéndum, ratificaría fuertemente el apoyo popular a este gobierno y seguir por este rumbo. Está eso planteado. Totalmente, totalmente. Yo creo que eso sería muy importante, sería una señal política de trascendencia para profundizar muchos cambios que quizás no se quisieron incluir en la LUC, Ujú. pero que una legitimación popular yo creo que avalaría. Claro, claro. Y habría más cercanía con la gente, incluso a la explicación de la importancia de la LUC, ¿no? Es la oportunidad de a la gente acercarle los fundamentos reales, ¿no? Los fundamentos jurídicos, fundamentalmente, e institucionales, con los efectos sociales, políticos, económicos que todo ello va a traer, y educativos. Queda en el tintero del programa el tema de la reforma educativa, que se planteó un acto el otro día en el Partido Colorado, y tú recién nos comentaste que vas a tener una reunión con Da Silveira, ¿no? Sobre ese tema, con Sí, el sí, ministro. bueno, ese es un gran tema y lo podemos conversar el próximo lunes. Es Sí, un claro. proceso de reforma trascendente para el país Ujú. que va a suponer, bueno, cambiar Hay la cambios forma. institucionales, sí. Cambios institucionales y cambios también de la currícula, ¿no? De Bien, lo que se enseña, bien. de cómo se enseña, de para qué se enseña. Ujú, En eso está trabajando la ANEP y ujú, ya ha sido obviamente muy cuestionada porque hay que decir de que los sectores más conservadores y retrógrados están nucleados en torno a los sindicatos de la enseñanza, que le van a poner palos a cualquier proceso de reforma que se inicie. Pero ujú, bueno, bien. como dijo hace unos días el presidente de la ANEP, ¿no? Cuando se discutía por qué se aplazaba el fin de los cursos. Bueno, Mm, dijo, eso lo deciden las autoridades. Y eso mm, es otro de los cambios profundos que se ha instrumentado este gobierno. Ya no claro, hay claro. más gobierno. Aquí deciden las autoridades legítimas de la Ujú. ciudadanía. Y eso es aplicar el principio de autoridad, que se había perdido. Felipe, vemos qué novedades hay a partir del viernes. Entonces, es en la casa del Partido Colorado de Martínez Trueba. Exacto, sí, sí. ¿Quiénes van a estar? ¿Se puede repetir? Andrés Ojeda, Gustavo Subía Ujú. y Ricardo Rachetti. ¿Y quién habla? Yo voy a hacer una presentación, pero no soy Ajá, experto en seguridad. bien, Ellos son los que saben y bien. conocen y van a exponer. ¿Es libre? ¿Se pueden Sí, inscribir por para ir? supuesto. Sí, 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 por supuesto. está Después te perfecto. comparto la invitación. Buenísimo. Así también publicamos en redes y para todos aquellos que estén interesados se pueden inscribir a esa charla, ¿no? Esa exposición sobre temas de seguridad brindada por expertos, ¿no? Por el doctor Ojeda, por el doctor Subía y entre otros, en la Casa del Partido Colorado en Martínez Trueba. Muchísimas gracias, Felipe. Queda entonces como tema para el lunes que viene, si te parece, la reforma educativa, que le importa a muchísima gente, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista también de la currícula, como tú decís, que son los contenidos de la educación, que es muy importante, ¿no? Ni que hablar. Un placer, Rubén. Saludos a toda la audiencia. Muy buen Hasta día, ¿eh? luego. Hasta el lunes, Felipe. Gracias. Chau, El chau. doctor Felipe Esquipani, diputado por el Partido Colorado, en su columna de los lunes conversando con nosotros, bueno, a raíz de estas interpelaciones precisamente a los dos ministros, al ministro de Defensa y al ministro del Interior, y también ese gran tema que se nos viene, es muy importante, que es el referéndum, el debate por el referéndum, y
y un tema fundamental también, la enseñanza, que vamos a tratar con él el próximo lunes. Vamos a una pausa. Maxi Pérez en controles, dándole sonido e imagen a este programa. Vamos a una pausa y luego conversamos con la doctora Silvia Echevarne para seguir ahondando en detalles, para comprender un poco más de qué se trata toda esta conflictiva, este conflicto en el puerto de Montevideo. ¡Qué desastre! Se pararon durante 3 días las exportaciones del país, ocasionándose muchos perjuicios. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.